Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer un entre dos, como ya hicimos antes, pero en esta oportunidad un poco más grande. El paño tiene 42 por 42. Para quienes no conocen el paño, se llama paño de bordar punto cruz o paño de bordar punto romano. Pero pueden usar cualquier género que tengan en su hogar o pueden comprar un género que a ustedes les agrade en una tienda que vendan telas, ¿sí? Y cortan 42 centímetros por lado para hacer una linda puntilla. Ya el hilo es a gusto de cada uno, cada una, del color que ustedes prefieran para ponerle la puntilla que vamos a poner alrededor. Es con esquina, como me han pedido. Ya no lo abro aquí porque la mesa ya saben que es pequeña, pero en el principio del video se ve perfectamente cómo queda la puntilla. Es entre dos porque estamos utilizando un elemento extra en el tejido, tela y tejido, entre dos, como hacían nuestras tatarabuelas, ¿sí? Algunas de nuestras abuelitas, yo tengo 55 años, mi abuela pudiera hacer alguna cosita, pero no mucho, su abuela sí, por eso digo tatarabuela. Quedan muy bonitos para decorar lo que ustedes quieran y es algo vintage, pero con actualidad en el presente. Espero que lo puedan hacer y que les guste muchísimo y tanto como a mí y a tantas personas que me han pedido. Está tejido con hilo 100% de algodón. Pueden comprar cualquier marca, les sirve, de 1 milímetro. De un ovillo que pesa 147 gramos, miren lo que me sobró. Todo el ovillo, todo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar la tela por un costadito. Voy a traer otro ovillo, en este caso color violeta o morado, como le llaman algunas. Voy a traer un ganchillo 1.25 para tejer la segunda vuelta. La primera vuelta la vamos a tejer con el ganchillo que tengan más finito de todos. Yo voy a tejer con un número 7, miren lo que es. Es para entrar dentro del agujerito de la tela. Ahora regreso con ustedes. Esta es la tela que les mencioné. ¿Ven? Está llena de agujeritos, que es ideal para bordar, pero también para agregarle una puntilla porque nos facilita el trabajo y nos hace más fácil trabajar un punto o una puntilla en este caso. Pero en una tela que ustedes tengan, si cosen en la casa, si tienen máquina de coser, entonces cortan género, por ejemplo, hacen cortinas como yo, a mí me sobra tela. Y yo guardo los géneros porque siempre hacemos algo. Bueno, esos retazos les sirve para hacer pañitos en crochet con entre dos. Y empezamos a trabajar con cualquier lado de la tela. Comenzamos a trabajar con el ganchillo más finito. Tomamos nuestro hilo y vamos a la tercera línea. En vez de trabajar acá en la esquina, voy acá a la tercera línea. Tenemos 1, 2, 3 acá. ¿Por qué trabajamos la tercera línea? Porque las hebras de la tela suelen salirse fácil. Si tenemos la mano pesada, dura, se sale fácil y nos estropea la tela. Entonces tenemos que sacarle la línea que se nos zafó a toda la vuelta y volver a comenzar. En una tela de género tenemos que pinchar con la misma aguja finita, pinchamos
como que rompemos o perforamos la tela para extraer la lazada y empezar a trabajar el punto que vamos a hacer ahora, que es como un pespunte lo que vamos a hacer. Entonces yo prefiero trabajar desde la tercer cuadradito por si se me zafa alguno. Y de esta manera yo le llamo engañar a la tela, ¿sí? Bueno, en el tercer cuadradito aquí comenzamos. En vez de comenzar en la esquina, comenzamos acá. Y hacemos el primero. Y lo pasamos, ¿ven? Así. Ahora vamos con el segundo. Dejamos un agujerito libre. Dejé uno. A ver, esperen un segundito. Porque yo me olvido de todo lo que hago. Yo invento y después me olvido. Dejé 1, 2, 3. Me había olvidado bastante. Así que 1, 2, 3, 4. Y tengo que dejar 2 cadenitas entre medio. 2 cadenitas. 1, 2, 3. Y en el cuarto, ahí pongo otra vez el pespunte. ¿Ven? Ahí. Ahí. Va a formar como un cuadradito, vamos a decir. Otra vez 2 cadenitas. Y contamos. 1, 2, 3. Y en el cuarto, ahí, extraemos y lo pasamos. ¿Ven? Ahí. 1, 2. Y contamos en la base. 1, 2, 3. Y en el cuarto. 1, 2, cadenitas de separación y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto cuadradito, ahí, hacemos con la aguja finita, porque si hiciéramos con la otra aguja que lleva el hilo, que es 1.25, haríamos un agujero más grande de lo que tiene el agujerito. Miren, lo que es el gancho con respecto al cuadradito. Entonces, quedaría muy grosero y agrandamos el agujero. 1, 2, 3, 4. Y si nos equivocamos, nos queda el agujero muy feíto. Así vamos a hacer hasta llegar a la esquina y en la esquina yo les explico cómo continuar. Bueno, ¿ven cómo queda? Así bien prolijito. Y acá contamos. 1, 2, 3, 4 para la esquina. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar, ahí, hacemos el punto alto. 2 cadenas de separación. La tela al principio molesta un poquito porque no es como una tela común, tiene apresto. Entonces tenemos que aprender a acomodarnos, ¿sí? Después los hilitos, con mucha prolijidad y paciencia, se recortan. Y contamos. 1, 2, 3, 4. Y seguimos con la otra cara. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Así. 1, 2. 1, 2, 3, 4. No les recomiendo hilo grueso para hacer esto por nada del mundo, porque estropearían el agujerito. 1, 2. Tiene que ser finito. 1, 2, 3, 4. El fino común, me refiero a 1 milímetro. Así hasta llegar a la otra esquina. Llegamos a la esquina y hacemos lo mismo. Levantamos el punto alto, pero aquí van 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar.
así. Después ese piquito, si le quedan como a mí, lo recortan y ya no molesta más. 2 cadenas, como veníamos, giramos un poco la tela y continuamos. 1, 2, 3, 4 y seguimos pinchando como veníamos. Así hacemos los demás costados. Así. Llegamos acá a la esquina, hacemos un punto alto, 3 cadenas y traemos, acomodamos un poquito el punto y lo unimos ahí con un punto deslizado, ¿sí? Ahí. Acá hacemos 5 cadenas, o para que nos quede mejor vamos a hacer así, para que les sea mejor a todos. Hacemos una cadena de seguridad, a ver si la hice o no. Tengo ruidos de los vecinos y me confundo. Una cadena de seguridad, estiro y corto el hilo. Y vamos a empezarlo distinto. ¿Sí? Corto el hilo. Empiezo acá en el medio del triangulito. 1, 2, 3. Voy a hacer 4 cadenas porque una es solamente para prender. 3 cadenas de separación. Y hacemos aquí adentro un punto alto. Y nos queda así, ¿sí? Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos olvidamos de estos hilitos. Después se esconden bien escondiditos. En este arco que tenemos aquí lo prendemos con un punto bajo. O saltamos un huequito. A ver, que no me acuerdo, me confunden mis ruidos. A ver. Saltamos un hueco. Dejamos este espacio y en el espacio que sigue ahí lo prendemos con un punto bajo. Acá. Entonces tenemos esta B corta con 3 cadenas. 5 cadenas de separación. Ahora 3 cadenas. ¿Sí? Y aquí hacemos el primer arquito. 3 cadenas nuevamente. El segundo arquito. 3 cadenas y el tercer arquito. Entonces tenemos 3. 1, 2, 3. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Saltamos un espacio y en el espacio que sigue, ahí levantamos un punto alto. Tres cadenas, ¿sí? Y 5 cadenas de separación. 2, 3, 4, 5. Saltamos un espacio y en el espacio que sigue ahí lo clavamos con un punto bajo y nos queda así el motivo. Ahora hacemos 3 cadenas. Aquí empiezan los arquitos. 1, 3 cadenas, el segundo arquito, 3 cadenas, el tercer arquito. Ahora van 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un espacio y en el que sigue hago un punto alto. 3 cadenas
y un punto alto en el mismo lugar. 5 cadenas de separación, salto un espacio y ya saben que ahora vienen los 3 arquitos de 3 puntos de cadena. Bueno, así va quedando conformado el motivo fantasía, y cuando llegamos a las esquinas tenemos que tener los arquitos de 3. Si ven que no les queda el motivo traten que les entre, ¿sí? Engañen el dibujito de abajo y buscan la manera de que les entre, ¿sí? Yo a la primera vuelta le engaño siempre. Lo hago a mi manera, la engaño, y lo que importa es la siguiente vuelta. Acá me dio. Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y adentro de este supuesto abanico, vamos a decir, hacemos, un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos hacia el otro costado. Saltamos un espacio aquí y en este prendemos con un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2, 3, yo por ansiosa había seguido con esta aguja y era que tenía que seguir con la 1.25. Igual no hace nada seguir con la otra, pero ya podemos tejer con esta, ¿sí? Un poquito más gruesa. Ahora seguimos con los arquitos de cadena que son 3. Aquí. Y aquí va el tercero. Todos prendidos con un punto bajo, ¿ven? 1, 2. Y aquí recién el tercero. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Saltamos un espacio y en el que sigue hacemos un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, saltamos 1 y en el que sigue prendemos con un punto bajo. Lo que tenemos que hacer es copiar lo que tenemos de este lado para hacerlo del otro costado, la otra esquina y la otra esquina. Simplemente eso es la serie de esta vuelta. Así es la serie, ¿ven? Bueno, a mí me dio perfecta la cuenta. Y vuelvo a contarles lo siguiente. Ven que venimos de 5 en 5, hacemos este triangulito con las 3 cadenas y saltamos entre medio un cuadradito. Puede que la cuenta de ustedes no les dé. Entonces, si no les da, no saltan un cuadradito. Siguen de largo hasta llegar a la esquina. La primera vuelta no pasa nada. Después, cuando hagamos ahora encima de esto y encima de esto, ya ahí sí significa algo, ¿sí? En esta vuelta no va a pasar nada, pero en las siguientes sí pasaría porque romperíamos lo que sería el dibujito que yo quiero enseñarles, ¿sí? A mí me dio correcto, así que bueno, quería mostrarles a ver si no me daba correcto, pero bueno, me dio. Sin querer queriendo me dio correcto. Porque esto no tiene una contabilidad de nada. Está hecho así. Mis inventos. Bueno, continuamos. Llegamos acá a la esquina y en la tercera cadena unimos con punto deslizado. Ahí. Ahí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, ¿sí? 2 puntos más adentro. 3 cadenas de separación.
2 puntos altos adentro de la cadenita, de las 3 cadenitas. Un punto alto encima del punto alto, ¿sí? Ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y venimos acá a los arquitos. Donde tenemos los arquitos de cadena ahí, clavamos con un punto bajo, ¿sí? 3 cadenas. Tres cadenas, punto bajo. En la vuelta anterior teníamos 3 arcos de cadena y ahora tenemos 2. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y venimos acá donde tenemos este triangulito y aquí adentro hacemos 3 puntos altos. 2 y 3. 3 cadenas. Tres puntos altos. Cinco cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Y clavo acá en el arquito de cadena con un punto bajo. 3 cadenas. 3. Aquí punto bajo. 3 cadenas. Y ahí tengo 2, ¿sí? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos aquí y repetimos lo que hicimos acá. 2 y 3. 3 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y recuerdan clavar acá con punto bajo. Y así vamos a ir hasta la otra esquina trabajando este motivo y este otro motivo. Así nos va quedando el motivo y llegamos a la esquina. Acá en el punto alto hacemos un punto alto. Adentro hacemos 2. 3 cadenas. Nuevamente 2 puntos altos adentro. 1 encima del punto alto. Y nos queda así. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y clavamos acá en el primer arquito con un punto bajo. 3 cadenas. 2, 2, 3. Vamos al siguiente. 1, 2, 3. Ahí. Y ahí tenemos 2 arquitos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y acá, en esta B larga, B corta quiero decir, hacemos 1, 2, 3 puntos altos. 3 cadenas. 3 puntos altos en el mismo lugar. Separando 2, 3, 4, 5 con 5 cadenas. Y así vamos a ir por todas las vueltas, o sea, de las 4 esquinas, respetando cómo se hace la esquina, que se trabaja arriba del punto alto, un punto, 2 adentro, 3 cadenas, 2 puntos alto adentro y 1 encima.
y luego los 2 arcos de cadena y este otro punto acá como estos motivos. Lo que hicimos acá lo repetimos por las otras esquinas. Bueno, así va quedando, ¿ven? Miren qué bonito que queda. 5 cadenas para finalizar. Y acá en la tercera cadena de inicio unimos con un punto deslizado. 3 cadenas para el primer punto alto. Tejemos sobre cada punto alto acá en la esquina, ¿sí? Y el abanico va a quedar ensanchadito. Ahora hacemos 2 puntos altos adentro. 1 y 2. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente 2 puntos altos aquí adentro. Tejemos los 3 puntos que quedan afuera por encima. Así. Y así nos queda la esquina bien anchita, ¿ven? Así. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y venimos acá al arquito primero y prendemos con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y hacemos un arquito. Y esta vuelta tenemos un arquito solo de 3 cadenas. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora tejemos los 3 puntos, uno en cada uno. Puntos altos, ¿verdad? Así. Y 2 puntos altos adentro. 1 y 2. 1, 2, 3 cadenas. 2 puntos altos adentro. Y tejemos los puntos que están afuera por encima. En realidad nos queda igual que la esquina. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Clavamos en el primer arco con un punto bajo. 3 cadenas. Hacemos el arquito y nos queda un arquito solo. 5 cadenas. Y vamos a copiar lo que tenemos como esquina en todas las esquinas, los motivos estos que tenemos acá y estos en todos los laterales. Unimos en la tercera cadena de inicio y les muestro cómo quedó la penúltima vuelta. Así. ¿Ven? Así. Ahora vamos a hacer el bordecito final. Y lo hacemos de esta manera. Tres cadenas para el primer punto alto y vamos a realizar un picó. Sujetamos acá con la yema del dedo, 2 y 3 cadenas y desde ahí pasamos así y queda el picó. Una cadena que separa, salteamos un punto y en el punto que sigue hacemos un punto alto. A ver si separé bien, sí. Ahí. 3 cadenas de nuevo y desde acá sujetamos y pasamos. Una cadena de separación. Salteamos un punto y tejemos acá. Vamos a tejer acá y acá, sin saltear después. Y hacemos 3 cadenas para el picó. Sujetamos y pasamos. Una cadena. Aquí en el centro
de las cadenas hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y pasamos. Una cadena de separación. Acá hicimos un punto alto encima y entonces aquí también lo hacemos. Como les dije, no separamos. 1, 2, 3 cadenas y lo pasamos de una. Así. Una cadena de separación y ahora sí salteamos. 1, 2, 3 cadenas y lo pasamos. Una cadena de separación y repetimos. Salteamos un punto y en el punto que sigue, que vendría a ser el último, repetimos un punto alto, 3 cadenas y hacemos el picot. Y nos queda así. 2, 4, 6, 7 picot en total, ¿sí? 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y clavamos aquí en el arquito con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este motivo va a ser lo mismo que aquí. Entonces, a modo de repaso, hacemos lo mismo. Un punto alto, 3 cadenas y lo pasamos. Así. Una cadena para separar. Salteamos y pasamos al siguiente punto con un punto alto. 3 cadenas y desde aquí, así, sujetamos y pasamos. Ajustamos bien y una cadenita para separar. Salteamos este y tejemos aquí. 3 cadenas y otra vez aquí una cadena de separación. No se olviden de separar con una cadena. Aquí en el centro de la cadena va un punto alto, ¿sí? 3 cadenitas para el picot. Una cadena para separar y aquí, al igual que acá, va punto alto. 3 cadenas y el picot. Cadenita, salteamos, tejemos aquí, 3 cadenas, realizamos el picot, cadenita y tejemos el último punto. 3 cadenas y hacemos el picot. ¿Ven cómo queda? 2, 4, 6, 7 picot, igual que hicimos al principio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Clavamos aquí con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y continuamos con el esquema de tejido por toda la vuelta. La esquina y los laterales son iguales, salvo que acaban 5 cadenas prendidos con un punto bajo aquí. Bueno, aquí tenemos el final de la carpeta entre dos. Lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta aquí. A ver dónde quedé. Acá. Hacemos las 5 cadenas que corresponden. Y recuerdan que levantamos 3 cadenas aquí, ¿verdad? Ahí. Hacemos una cadena más de seguridad. Apretamos bien para que quede prolijo. Cortamos el hilo y lo escondemos bien por detrás. Y cortamos después el excedente. Y procedemos a planchar nuestra carpetita por el revés.
Bueno, aquí tienen el resultado. Miren qué bonito. Ya lo vieron un poquito antes, abierta la carpeta, en 2 colores, misma medida. Realmente muy bello, me parece a mí, esta propuesta que les propongo en este tutorial. Recuerden que son hilos finos de algodón, cualquier marca. Utilizar un ganchillo fino al principio para poder pinchar la tela. Vuelvo a decir, tela para bordar, punto cruz o punto romano, ¿sí? O un género. La aguja que van a utilizar tiene que ser bien finita para que ustedes puedan clavar en la tela, en el género, y extraer la lazada, el hilo, y poder hacer el pespunte este que hacemos aquí, ¿sí? En esta tela también vamos a usar este tipo de aguja porque de esta manera el orificio coincide con la fineza que tiene la aguja acá en la punta, ¿ven? Así. Y después tejemos con 1.25 milímetros para un grosor de 1 milímetro para este tipo de hilo de 1 milímetro de grosor, ¿sí? Bueno, dicho esto, recuerden compartir en sus redes sociales, ya sean grupos, Instagram, no sé, Twitter, Facebook, en todas las redes que ustedes tengan, no se olviden de compartir este video tan bonito o algunos que yo tengo en el canal para los que ya me conocen. Si aún no se han suscrito a YouTube, recuerden hacerlo. En la campanita ya pueden darle clic y automáticamente YouTube les va a notificar el próximo video. Y también YouTube, si algo les gusta a ustedes al dar me gusta, próximamente les mostrará algo de mi canal parecido o igual para ustedes tejer. Para quienes no me conocen, Gabriela Moreno de García, lo colocan en YouTube y automáticamente aparece el listado de mis tejidos. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook, mi página Gabriela Amor por el Crochet o en mi grupo, donde pueden allí subir sus tejidos y entablar amistad con amigas y amigos del resto del mundo. Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Nos vemos en pocos días. Les bendigo con paz y bien desde el fondo de mi corazón.